Y frente a esta coyuntura, la pregunta ¿es posible que se haya orquestado un fraude? Hoy conversamos con Fernando Tuesta Soldevilla. Él es politólogo de la PUC y además ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Señor Tuesta, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias por atendernos. Señor Tuesta, por favor, coméntenos en qué medida pudo haber un fraude en una primera vuelta electoral. Ni en primera ni en segunda. En realidad, las declaraciones del señor Samir Villaverde carece de todo sustento, porque la narrativa es más o menos lo siguiente, que los 4 miembros del Pleno, porque eran 4, no 5 en esa oportunidad, se habrían reunido con el candidato Pedro Castillo y habrían planeado un fraude de envergadura mayor, en donde se perjudicaría al señor Rafael López Aliaga, a la señora Keiko Fujimori, y dando ventaja, beneficio al señor Pedro Castillo. Hasta allí más o menos la idea, que termina bajo la siguiente conclusión. Si hubiera ganado, si hubiera pasado a la segunda vuelta el señor Rafael López Aliaga, hubiera ganado. Esto, por supuesto, es música para los oídos del ex candidato. Pero con esto se complementa la idea siguiente. Hicieron que el señor Pedro Castillo aparezca en segunda vuelta con la señora Keiko Fujimori, y donde iba a ganar el primero, gracias a que existe un antifujimorismo que la derrotó ya en anteriores oportunidades. Y esta es la mejor demostración, que es la tercera. Esa es, digamos, la idea. Esta idea, que es una mentira, obviamente se lanza en medio de una declaración que hace el señor Samir Villaverde en razón de otro tema, en razón de su participación, de intermediación con desempeños indebidos, corrupción entre obras públicas y el gobierno. Por eso él está preso, prisión preventiva, y de manera intempestiva saca pues un conejo del sombrero, ¿no? Sobre un tema que nada tiene que ver, pero que ha logrado su objetivo. Basta ver algunas planas y los titulares de algunos medios para el consumo de esta desinformación, que lo único que hace es atacar, manchar el proceso electoral y sus organismos electorales. Entonces, ahora regresando al tema en primer lugar va a tener que probar que esas reuniones en realidad se realizaron. Reuniones, dice él, que además estaban incluidos otras personas más. Pero incluso vayamos al hipotético caso negado, que eso se hubiera realizado, digamos. ¿Es posible que 4 magistrados, por más que sean del Jurado Nacional de Elecciones, puedan hacer variaciones de esa naturaleza? La respuesta es no, porque para que exista esa variación, vale decir, restar votos a los que ya hemos anotado y aumentar a el señor Pedro Castillo, se hubiera tenido que modificar miles de actas electorales. El Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuándo ve estas actas? Solo en apelación. No es que el Jurado Nacional de Elecciones y sus miembros van a un almacén, toman las actas, las modifican y así termina con el resultado de esta armazón narrativa sin fundamento. Eso no Señor, existe. claro, señor No Tuesta, existe bajo ningún punto de vista, en un primer ¿no? momento se hablaba de un presunto fraude en la segunda vuelta electoral, pero ahora surge un presunto fraude en una primera vuelta electoral. Y la pregunta es, ¿por qué en este momento se revive el tema del fraude una vez más? ¿Y por qué estamos tan ávidos de este tipo de afirmaciones sin ningún tipo de prueba para darle tal rebote? Pero es que hay que acordarse que hubo candidatos que no aceptaron el resultado electoral y siguieron con la narrativa del fraude, respaldado por un canal de televisión. Ha llegado el señor López Aliaga, algunos otros medios que rebotan, una red tupida que hace lo propio, pero entonces, efectivamente se habló de la segunda vuelta, ahora dice en la primera vuelta. Lo curioso de esto, y hay que recordar a quienes ven
esta entrevista lo siguiente: Ipsos, la empresa que hace conteo rápido y siempre, de hace décadas, acierta exactamente en el resultado final. Y daba el señor Pedro Castillo en primera vuelta alrededor, no hablo de décimas, 19%. La señora Keiko Fujimori, 13%. Y el señor López Aliaga, 11%. Digamos, redondeando. Eh, entonces, ¿qué? Ipsos también estaba comprometido con el fraude, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Pero además, están comprometidos con el fraude que los 4 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, más asesores, directores, más la OMPE, funcionarios, en fin, una gran cantidad de personas que intervienen. Eso es imposible. Paloma, si eso fuera así, bastaría en cualquier país y en cualquier elección, digamos, hacer o realizar un plan con las autoridades, digamos, electorales, ¿no? En este caso el Jurado Nacional de Elecciones, y se cambia la elección. Esta es una fantasía que no resiste ningún tipo de análisis. Sin embargo, obviamente declaraciones como esta, ¿qué han hecho? Han hecho concentrar el debate público sobre este tema. El señor Villaverde, que tiene mucho que decir ante la justicia, ha sacado, repito, un conejo del sombrero, e inmediatamente han rebotado esto como si fuera una verdad. En un ámbito de polarización, en un ámbito evidentemente de descrédito del gobierno, 75% de los peruanos desaprueban al gobierno, y entonces buscan relacionar que el mal gobierno tiene que venir, tiene que tener su origen en una mala elección, o una elección indebida, o una elección fraudulenta. Y eso no es así. Claro. Tras Vamos la... a contar Sí. una solamente, con Ujú. esto quiero terminar la idea. El señor Villaverde tiene muchas cosas que decir en relación al gobierno. Solo me refiero al tema de las elecciones. En esto no tiene ningún sustento. Y lo que se trata de hacer ahora es nuevamente sembrar un manto de duda sobre las elecciones y hacer creer al señor, sobre todo Rafael López Aliaga, que él hubiera ganado las elecciones y hoy sería presidente de la República. Pero además él va a ser candidato a la alcaldía el 2 de octubre. Esto no solamente es un sinsentido, sino es muy peligroso para los procesos electorales, las instituciones democráticas, y tiene que ser severamente rechazada. Ujú. Señor Tuesta, para recordar un poco lo que pasó tras la segunda vuelta, se han presentado incluso denuncias ante el Ministerio Público. ¿Qué pasó con estas denuncias? A ver, Paloma, nada de lo que en medios circulaba tuvo a su vez ningún sustento. Todo era rebatible. Sin embargo, hubo toda una orquestación en relación a esto, que algunos medios de comunicación se prestaron, y lamentablemente hubo una agresiva campaña contra los organismos electorales y sus titulares. Entonces, eh, hubo supuestas denuncias y, por el contrario, diversas instancias del Ministerio Público ya han resuelto en favor de los organismos electorales, y en este caso del Jurado Nacional de Elecciones, a quien acusaban obviamente de haber perpetrado un fraude. Ningún, ningún organismo internacional, y además de quienes estuvieron con misiones de observación, en sus informes hablaron de fraude. Muy por el contrario, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, Uniore y nacionalmente Transparencias señalaron que estas eran elecciones legítimas. Y termino diciendo lo siguiente en esta parte. Los fraudes en el mundo y en la región latinoamericana son hechos que traspasan los límites y las fronteras de cada país. Se convierten en hechos internacionales. Fraude hubo en Nicaragua hace poco. Fraude hubo en Bolivia, donde hubo nuevas elecciones. Y en el Perú, el último fraude fue en el año 2000. Y es por eso que cayó el régimen de esa época y al año hubo elecciones. A partir del año 2001 en adelante, 21 años,
en el Perú se realizan elecciones justas, transparentes, de resultados válidos que han sido corroborados por absolutamente todas las organizaciones de expertos a nivel internacional y nacional. Bien, señor Solo Castillo. un grupo y una corriente política cuestiona esto, amparado evidentemente con el poder que tienen y ejercen en algún medio de comunicación y otros que lo siguen, por cierto, y con su tupida red en redes sociales. Señor Tuesta, ha quedado clarísimo en todo caso que no se ha orquestado ningún fraude y el Jurado Nacional de Elecciones, así como los organismos internacionales pueden dar fe de ello. Muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que ir ahora con nuestro bloque electoral.